Y me da mucho gusto saludar esta mañana a Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, muy bien, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Gustavo, veía ayer un tuit en el que decía los mercados financieros caen y el tipo de cambio se dispara. Para empeorarlo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia una consulta para decidir si continúa o se detiene la inversión privada más importante realizada en décadas en Baja California. Evidentemente el tema de Constellation Brands. Seguías en el tuit, así se agrava la crisis de confianza que frena el crecimiento. Preguntarte, Gustavo, ¿cómo estás viendo desde la presidencia de Coparmex pues la coyuntura que estamos viendo, la caída ayer en los mercados, el tipo de cambio y esto que mencionas en tu tuit? No, Rodrigo, es evidente que la crisis que inició este fin de semana es un tema que trasciende con mucho nuestras fronteras. Nadie le podría imputar al gobierno federal o algún otro actor económico la autoría de este fenómeno. Sin embargo, lo que es un hecho es que sí le corresponde a las autoridades nacionales el enfrentarlos de una manera ejemplar, con políticas económicas ortodoxas, revisando el gasto público, cuidando que los efectos puedan ser atenuados en la medida posible. Y por eso ha publicado lo que bien referías al principio, de que es absolutamente, bueno, siempre sería inoportuno, pero hacer de ayer me parece francamente suicida el hecho de que el presidente de la República anuncie que se va a llevar a cabo una consulta para determinar si sigue adelante o se cancela lo que en la región noroeste del país, en Baja California, es la inversión históricamente más relevante, una inversión que lleva 70% de avance de una planta industrial que ha avanzado conforme a los términos de ley. Esta señal, Rodrigo, siempre será mala, pero en una circunstancia como la actual me parece que es absolutamente inoportuna porque genera una nueva señal de desconfianza. Si en este país al inicio de la administración esta consulta que derivó en la cancelación o el abandono de las obras de Texcoco fue absolutamente inapropiada, el hecho de que estas prácticas ahora se trasladen a lo privado y que una inversión, cualquiera que haya sido, que ha cumplido con la legalidad, pueda ser interrumpida en base a una consulta, nos parece francamente inaceptable. Ojalá que una revisión, Rodrigo, de esta decisión, porque será un precedente nocivo que seguramente podría tener en el futuro afectaciones en todo el país, en otros procesos, pero ciertamente, como decía hace un momento, en este momento cuando lo que más se requiere son señales de confianza, de certidumbre, pues viene a agravar la situación. Gustavo, ¿verías necesario que se tomen medidas de estímulo? Vemos que en Estados Unidos esta mañana, bueno, por lo menos hay una conferencia convocada a propósito del coronavirus, que como decías, pues es una crisis que nos viene de fuera, una crisis global. ¿Qué dirías con respecto a ello? ¿Debería haber algún tipo de medida de estímulo? Primero, obviamente, tendría que haber medidas para ajustar lo que es el ejercicio del gasto de gobierno ante la evidencia de que se tendrán ingresos menores como producto, como consecuencia de la caída de los precios del petróleo. Hay que garantizar que los servicios públicos esenciales y de luego las participaciones de estados y municipios no vayan a verse afectados. Ayer ya el subsecretario de Hacienda señalaba que hay alguna disponibilidad de apenas el 50% del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Ojalá que con esta medida se empiecen a hacer las previsiones de inmediato para asegurar que no tengamos una afectación a nivel macroeconómico. Y desde luego, una medida complementaria, siempre importante, habría que ver qué medidas contracíclicas se pueden hacer valer para efectos de que se estimule la inversión. Y dentro de todo, te lo digo, que son relevantes sin duda, donde habría más oportunidad para que en el cortísimo plazo hubiera señales de estímulo, es el ámbito energético. Tú bien lo sabes que se viene posponiendo una y otra vez los anuncios, la última vez era la semana pasada, esto no ocurrió. Ojalá que ante esta nueva realidad las posiciones moderadas, racionales, que sí las hay dentro del gobierno federal, sean las que prevalezcan respecto a otras posiciones dogmáticas, anticuadas, que no reconocen la necesidad que tiene imperioso el país de recibir inversiones. Sí, esto que mencionas es importante. Ayer Reuters, por cierto, consignaba que habría habido pues una reunión auspiciada por la Embajada de Estados Unidos en donde los principales socios de México, de la Unión Europea, obviamente Estados Unidos y Canadá, pues estaban preocupados por ello y en un contexto en donde, como ya lo mencionaba, se requiere inversión, pues se vuelve un asunto clave. Ahora, ¿qué otros elementos estás observando que generan preocupación? Porque
pues hay muchos, ¿no? Obviamente también desde la dimensión política, lo que tiene que ver con el INE, etcétera, se vuelven temas muy delicados para la economía, obvio, pero para la vida incluso en su totalidad del país. Sí, coincido contigo, la estabilidad en su conjunto del país tiene nutrientes que son de naturaleza esencialmente económica, como los que hemos hablado, pero también se complementan con otros factores, otros elementos de carácter fundamentalmente social y político. Para nadie es un secreto que el presidente López Obrador, por ejemplo, se ha manifestado poco sensible, por decirlo de alguna manera, a este movimiento que se llevó a cabo el día 8 y 9 de marzo con la movilización y el paro. El hecho de que la posición del gobierno federal haya sido de absoluta desatención, de nulo entendimiento de la gravedad de este reclamo, ciertamente habla de una desconexión de un reclamo social que no es ideológico, que tiene que ver con un problema gravísimo de brecha laboral, de violencia de género, y que por alguna razón no ha sido entendida claramente por el gobierno federal. También, como bien apuntabas, en el ámbito de la democracia hay varias señales preocupantes. Hoy, como apuntabas hace un momento, las decisiones y las propuestas que se han llevado a cabo por distintas instancias del gobierno federal relacionadas con, digamos, la operación de manera suficiente, imparcial, competente en línea, generan también pocos de preocupación. Es decir, estamos viendo cómo paulatinamente se descomponen elementos en lo económico, en lo social, en lo político. Me parece que ya que han pasado varios meses de esta administración, a más de un año de que inició, en operaciones, es fundamental que sea una revisión a fondo, aquello que se haya hecho bien, que se mantenga, pero sí que hay un margen de corrección porque lo va a necesitar el país. Gustavo, ¿cómo observas al gobierno? Es decir, a veces parece que hay componentes pragmáticos. Mencionabas hace un rato al subsecretario de Hacienda, al propio secretario de Hacienda, no lo mencionabas, pero bueno, entendemos que la Secretaría de Hacienda va tomando medidas racionales. Ayer, junto con el Banco de México en la Comisión de Cambios, etcétera, vemos al jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, pues también viendo unas señales, hay reconfiguraciones y otras partes más radicales. ¿Cuál es hoy tu diagnóstico con respecto al gobierno federal? Precisamente es de claroscuros, Rodrigo, como bien lo mencionas. Hay áreas que coincido con el señalamiento que acabas de apuntar, donde se observa, para empezar, mucha más apertura, disposición a cuidar la relación con el sector privado, un entendimiento de qué cosas que se venían realizando en el pasado que se tienen que mantener y desde luego que hay cosas que tienen que cambiar. En estas áreas, insisto, habría que esperar que sean las que tengan una mayor preeminencia en las decisiones del gobierno, pero también como es del dominio público, hay áreas particularmente en el sector energético donde están privando las posiciones fundamentalistas, ya rancias, pero que por momentos, cuando hay que tomar decisiones relevantes para el país, parecerían que infortunadamente son las que se han venido imponiendo, y eso ha tenido como consecuencia que haya habido un conjunto de decisiones que han vulnerado la confianza. Digo, ese es hoy el talón de Aquiles del gobierno federal, la dificultad que tiene para generar de manera consistente decisiones que tienden a fortalecer la confianza, que como tú bien sabes, sin confianza es difícil que haya inversión. No me refiero a las grandes inversiones, hablo particularmente de las micro, de las pequeñas empresas, que son las que han frenado por el aumento de los riesgos anormales que implica hoy desarrollar en este país una actividad empresarial. Así es que me parece que hay una buena oportunidad para que esta circunstancia grave de sí misma sea el vehículo para que se puedan modificar estas posiciones. Pues Gustavo, como siempre, agradecerte la entrevista y por supuesto muy atentos de la óptica que se va generando desde la Coparmex. Hay tantos temas, mediciones que han planteado ustedes en cuanto a la brecha de género y varios asuntos más que valdrá la pena ir platicando, y sobre todo pues lo que nos viene inmediatamente, que es pues si se van a tomar o no medidas con respecto al brote de coronavirus, que será un tema que seguramente iremos platicando. Te agradezco mucho. Gracias, Rodrigo. Saludos a la audiencia. Ahí escuchamos a Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex.